Imagínese, ¿y si toda nuestra historia fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si en nuestros orígenes no solo estuvieran los dioses antiguos, sino algo mucho más antiguo y poderoso? ¿Y si lo que consideramos mitos fueran en realidad recuerdos encriptados de eventos que cambiaron radicalmente el curso de la civilización humana? ¿Y si la principal razón por la que nunca ha oído hablar de la verdadera verdad no reside en la falta de pruebas, sino en que estas pruebas son demasiado peligrosas? Peligrosas para aquellos que construyeron nuestro mundo sobre los cimientos de la mentira. Hemos descubierto rastros que conducen a revelaciones tan impactantes que deben ocultarse. Imagínese, dioses que al final no eran dioses en nuestro entendimiento, seres que no solo gobernaban, sino que nos crearon, no para el bien, no por amor, sino por alguna razón oscura y pragmática. Y esta razón puede hacerle temblar. Así pues, embarquémonos en un viaje fascinante para desmitificar mitos y tocar los orígenes de nuestra civilización, basándonos en hechos irrefutables. No consideraremos el tema de los Anunnaki como una fantasía o una teoría de la conspiración. Al contrario, mostraremos que este tema tiene sus raíces en descubrimientos científicos y arqueológicos reales. La verdad es que este tema no recibe amplia cobertura por una simple razón. Las conclusiones a las que conduce a menudo entran en conflicto con las doctrinas teológicas establecidas. Los Anunnaki no son un mito, sino ciencia, una ciencia capaz de cambiar nuestra visión del mundo. Este tema, sin duda, es fascinante. Rompe las barreras del pensamiento convencional y abre ante nosotros nuevos horizontes. Es posible que ya esté familiarizado con las historias contadas sobre la base de las tablillas de arcilla sumerias, que hablan de extraterrestres del planeta Nibiru, que extraían oro y crearon a la humanidad mediante manipulaciones genéticas para llevar a cabo sus tareas. Y, por supuesto, es probable que tenga preguntas. ¿Quién estaba por encima de los Anunnaki? ¿Qué genera tanta información contradictoria en nuestro tiempo? Aquí le presentaremos una fuente fiable de conocimientos, basada en investigaciones y conclusiones de científicos. No será simplemente una conferencia, sino una exposición integral que construiremos paso a paso, como un edificio. Por lo tanto, le pedimos que tome este material en serio y que llegue hasta el final. No se sorprenda si algunos puntos le parecen contradictorios con lo que pueda haber oído antes. Nuestro objetivo no es refutar otros puntos de vista, sino proporcionar una base sólida, una base científica, desde la que podamos partir para futuras reflexiones y suposiciones. Nuestra historia comienza con Sumeria, la primera civilización conocida en la historia de la humanidad. Antes de eso, la gente llevaba un estilo de vida nómada. Puede preguntar, ¿y qué pasa con la India o Göbekli Tepe en Turquía? Historiadores y arqueólogos coinciden. Fue Sumeria la cuna de la civilización. Si hubiera existido civilizaciones desarrolladas anteriores con una estructura social organizada, leyes, agricultura y arquitectura, desafortunadamente no nos dejaron evidencia escrita. Hasta la fecha, basándose en los datos arqueológicos y fuentes escritas disponibles, Sumeria se considera la primera civilización documentada. Antes de esto, las personas y los humanoides, sin duda, existieron, pero llevaban un estilo de vida primitivo y nómada. Göbekli Tepe, que tiene alrededor de 12.000 años, es anterior a Sumeria, pero no representa una civilización tan desarrollada. Sumeria, por su parte, se estima que se originó entre el sexto y el segundo milenio antes de Cristo. Este periodo coincide con la llamada Revolución Neolítica, el comienzo de la agricultura sedentaria, el desarrollo de los recursos hídricos,
el desarrollo del conocimiento sobre el cultivo de plantas, cereales y ganadería. Fueron estos logros los que catalizaron el surgimiento de la civilización, marcando la transición de la humanidad del Paleolítico al Neolítico, de cazadores-recolectores a comunidades sedentarias con agricultura y ganadería desarrolladas. Hasta mediados del siglo XIX, este conocimiento era prácticamente inaccesible. Todo cambió gracias a las excavaciones dirigidas por Austen Henry Layard, empleado del Museo Británico, con el apoyo de otros importantes museos del mundo. Fue durante estos trabajos en el territorio del Irak moderno que se descubrió la biblioteca de Nínive. Se encontraron decenas de miles de tablillas de arcilla, escritas en escritura cuneiforme, la forma de escritura más antigua, que existió durante más de 3000 años y es más antigua que los jeroglíficos egipcios. La inscripción de Behistún, una inscripción trilingüe, es decir, escrita en varios idiomas, da confianza en la autenticidad de estos textos. Fue gracias a ella que los científicos pudieron descifrar con gran precisión el contenido de las tablillas. Estas tablillas no solo contienen información mitológica o textos sobre los Anunnaki. Allí encontramos documentos comerciales, leyes, himnos a los dioses, registros de costumbres, escuelas, un retrato completo de la vida de la época. Hasta el siglo XIX sabíamos muy poco sobre la primera civilización. Solo después del descubrimiento de la biblioteca de Nínive, la inscripción de Behistún y el posterior estudio en profundidad de estos textos, comenzamos a revelar estos secretos. Y todo lo que les cuento se basa en datos históricos e incluso científicos, extraídos de las obras de destacados científicos como Samuel Noah Kramer, George Smith, Henry Freeman, Jeremy Black y muchos otros asiriólogos, verdaderos expertos en este campo. En todas sus obras, la idea principal es que todo comenzó en Sumeria. Los sumerios hicieron una contribución colosal al desarrollo de la humanidad. Inventaron el sistema sexagesimal de conteo. Utilizando las falanges de los dedos, podían contar hasta 12 con una mano, lo que simplificaba enormemente el comercio. Fueron ellos quienes sentaron las bases de nuestro cálculo del tiempo moderno. El día dividido en 12 horas, 12 meses del año, 12 signos del zodiaco. Muchas aplicaciones del número 12, que parece tener un cierto significado sagrado. Los sumerios fueron los primeros en dirigir sus ojos al cielo, tratando de comprender el movimiento de las estrellas, su influencia en la vida, en la cosecha, en la siembra y la cosecha. La astronomía y la astrología nacieron allí mismo, en Sumeria, dentro de su sistema de cálculo del tiempo. Organizaron el año en 12 meses y 360 días. Este principio del calendario influyó en muchas culturas antiguas, incluidas la babilónica e incluso la hebrea, lo que atestigua la profunda resonancia del conocimiento sumerio a través de los siglos. Los sumerios fueron los primeros legisladores. El código de leyes más antiguo que conocemos no es el famoso Código de Hammurabi, sino el Código de Ur-Nammu. Es el documento legal más antiguo de Sumeria. Junto con ellos aparecieron los primeros vehículos con ruedas tirados por burros. Comenzaron a desarrollarse la agricultura y la ganadería. Aparecieron las primeras escuelas. Y como señalan los investigadores, por ejemplo, Samuel Noah Kramer, la educación en esas escuelas no era fácil. Fue en Sumeria donde se originaron los sistemas de riego y drenaje de agua. La lista de sus logros es enorme, y todo esto es de Sumeria. Gran parte de nuestra organización social moderna tiene sus orígenes allí mismo. Fueron los primeros en empezar a escribir, y es precisamente en esas 30 a 50.000 tablillas de la biblioteca de Nínive donde encontramos documentos comerciales,
registros de costumbres y mucho más. La biblioteca de Nínive, aunque surgió mucho después de la propia civilización sumeria, pertenece al rey Asurbanipal II. Realizó un trabajo colosal en la archivación y conservación de estos documentos, reuniendo en su biblioteca textos escritos mucho antes de su tiempo. Aquí encontramos documentos en sumerio, acadio y asirio. La importancia de la biblioteca de Nínive es tan grande que a menudo se compara con la biblioteca de Alejandría, ya que representa uno de los mayores ejemplos de conservación del conocimiento acumulado en el mundo antiguo. En la cosmovisión de los sumerios, plasmada en las tablillas, la Tierra se representaba como un disco. Sí, así mismo, una Tierra plana. Tal era la representación que existía hace 4.000 o 6.000 años. Encima de este disco estaba la bóveda celeste, llamada An. Este era un principio universal. El cielo se llamaba An, y este nombre todavía no lo asociamos con el dios An o Anu. El lugar donde se encontraban se llamaba Ki, la tierra. La división entre el cielo y la tierra se llamaba Lil. Esta palabra se parece mucho al nombre Enlil. En significa señor, y Lil puede traducirse como viento, materia, aliento o espacio. Esto es lo que llenaba An, el cielo, y Ki, la tierra. Lil estaba entre ellos, y debajo de todo esto estaba el inframundo, el mundo de los que se habían ido. Allí era donde iba el alma o el espíritu de quien había fallecido. Teniendo esto en cuenta, los sumerios explicaban en las tablillas cómo y por qué habían sido creados. No tenían dudas, estaban seguros de su propósito. No tenían el dilema moderno, tan común hoy en día, con respecto al libre albedrío. Los sumerios, que también sentaron las bases de las matemáticas y la filosofía, no dudaban. Sabían con absoluta certeza que habían sido creados para servir a los dioses. Su vida estaba dedicada a ellos. Sin la menor duda, fueron creados para servir. Sus vidas pertenecían a los dioses. Punto. Más tarde aparecerán los zigurats en la propia Sumeria, pero hablaremos de esto un poco más adelante. Primero hablemos de los mitos sumerios. Hay muchos mitos sobre la creación del mundo. Entre ellos, Enuma Elish, Epopeya de Gilgamesh, Enki y Ninmah, Enki y el orden mundial, y otros. Los sumerios eran categóricos en una cosa. Antes de la aparición de los humanos en la tierra, vivían dioses. Y no solo vivían, sino que trabajaban. Hombres y mujeres, dioses y diosas, todos estaban aquí, en la tierra. Cultivaban la tierra, construían, realizaban diversos trabajos. Pero llegó un momento en que estos dioses se cansaron del trabajo. Y entonces crearon a la humanidad. Los crearon para servir. Esta historia se repite en varias tablillas, enfatizando que la creación del hombre tenía un propósito concreto y funcional. Esto no tiene un significado moral, es una función. El hombre fue creado como parte del mecanismo del universo. ¿Y dónde se puede encontrar todo esto? En las tablillas mesopotámicas, almacenadas en museos de todo el mundo. Estos hombres y mujeres, dioses y diosas, trabajaban en la tierra, en el planeta, cultivaban campos, construían. Pero se cansaron del trabajo. Y entonces crearon a las personas para que los sirvieran. Las personas, los sumerios, fueron creadas para servir a los dioses. De esto no tenían ninguna duda. Los sumerios se llamaban a sí mismos cabezas negras, tanto hombres como mujeres. Este era su autonombre. La palabra sumerios se la dieron otros pueblos más tarde. Ellos mismos no se llamaban así. Sumeria significa tierra de reyes civilizados. Y esta región surgió entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Y Mesopotamia, como su nombre indica, significa tierra entre ríos. Espero estar hablando lo suficientemente lento
para que puedan entender históricamente lo que todo esto significa. Espero sinceramente que estén escuchando atentamente. Los sumerios adoraban a varios dioses. El monoteísmo no existía en ese entonces. Esta cosmovisión, que habla de An, Ki y el inframundo, donde todo se une, materia, aliento, aire, el espacio entre el cielo y la tierra, más tarde encontrará su encarnación en los propios mitos sumerios. Entre los dioses presentes en la mitología sumeria está el dios An, o Anu. Es el mismo dios. An es el nombre sumerio. Anu es el acadio. Como ya he mencionado, la biblioteca de Nínive apareció mucho después de Sumeria. Su descubrimiento tuvo lugar en el siglo XIX, pero la formación de la colección de la biblioteca de Nínive ocurrió mucho más tarde, históricamente. Por lo tanto, nos encontraremos con textos donde este dios se llama An, y en otros, Anu. Pero es el mismo dios. Lo mismo ocurre con Ea y Enki, así como con la diosa Inanna e Ishtar. Es la misma diosa. Estas variaciones en los nombres se explican por la transición entre las culturas sumeria, acadia, babilónica y asiria, que conservaron los mismos personajes divinos bajo diferentes idiomas y dialectos. Es una especie de traducción mitológica que acompañó la expansión de las civilizaciones mesopotámicas. Si quiere estudiar este tema con más detalle, puede visitar museos como el Museo Británico y buscar mitos sumerios en inglés. Encontrará textos que alaban a los dioses, mostrando a familias que se reúnen debido a una enfermedad y ruegan a Inanna u otros dioses por la curación, especialmente a Enki. Enki era un dios asociado con la magia, la curación mágica, los hechizos y el exorcismo. Hay textos en los que Enki expulsa demonios. Cabe señalar que en ese momento demonio no significaba un espíritu maligno. Demonio simplemente significaba espíritu. Y eso es todo. En la cosmovisión de los sumerios no existía la idea de un dios único. Los dioses eran soberanos. Tomaban decisiones absolutas. Y esta soberanía de los dioses sumerios es comparable con los dioses de otras mitologías antiguas, la griega, la romana e incluso la escandinava. Al igual que los dioses griegos y romanos, los dioses de Sumeria, Akkad y Asiria eran soberanos. ¿Y qué significa esto? Que no eran buenos ni malos, simplemente eran. Tomaban decisiones. Y no importaba si la decisión era buena o mala, se tomaba. Punto. Del mismo modo que en la mitología griega, cuando Zeus decide algo, lo decide. Y eso es todo. No importaba si era justo o no, simplemente lo hacía. Lo mismo con Odín en la mitología escandinava. Por lo tanto, la cosmovisión sumeria es completamente diferente de lo que vemos hoy. Como ya he dicho, no existía la idea de un dios único. Los Anunnaki son los dioses de los sumerios, acadios y asirios. ¿Qué significa el término Anunnaki? Muchos dicen que Anunnaki significa los que vinieron del cielo a la tierra. Esta idea, por ejemplo, la apoya Zacarías Sitchin. Pero otros especialistas, especialmente aquellos que están más relacionados con el ámbito académico, dicen que Anunnaki significa hijos del dios Anu, o descendientes del príncipe. Si lo pensamos bien, Ki es la tierra, An es el cielo. Por lo tanto, estos dioses, los Anunnaki, siendo hijos de Anu y Anu, es el principio universal, la bóveda celeste. Todo lo que viene de Anu desciende directamente de los cielos. Así que sí, también se puede decir que los Anunnaki son los que vinieron del cielo a la tierra. Hasta ahora, no hemos hablado de extraterrestres, pero muy pronto lo haremos. Pero antes de eso necesito explicarles algo más, porque es importante que desde este punto de vista histórico entiendan lo siguiente. Los egipcios, que aparecieron siglos después, y otros pueblos que vivían alrededor de Sumeria,
también adoraban a sus dioses. Si analizamos esto desde un punto de vista histórico, sociológico y arqueológico, no podemos decir que estamos hablando exactamente de los mismos dioses. Esto debe diferenciarse claramente, y es importante recordar Göbekli Tepe, este monumento construido en honor a los dioses, pero la gente que lo construyó no registró nada, no dejaron evidencia escrita, no formaron una civilización organizada como Sumeria. Por lo tanto, no podemos afirmar mucho sobre sus creencias. Otro punto importante: alrededor de 40.000 hace miles de años, mucho antes de la civilización sumeria, los humanos y los llamados humanoides ya adoraban a los dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Fuerzas de la naturaleza? ¿Entidades sobrenaturales conectadas a la tierra? ¿O, para aquellos que creen en el espiritismo, eran conciencias espirituales? Es imposible saberlo con certeza, pero el hecho es que, incluso antes del surgimiento de la primera civilización, la gente ya veneraba alguna forma de divinidad. Y esta veneración, este impulso de adorar algo superior, ha persistido a través del tiempo, impregna a casi todos los pueblos de la tierra, y está plasmado en mitos, tradiciones orales, símbolos y documentos populares que han llegado hasta nosotros. Ahora, ¿podrían Zeus, Odín y An ser el mismo? No lo sé. Pero por ahora, dejemos esa idea, miremos algo más. La biblioteca de Nínive fue descubierta, como ya he dicho, y allí hay un texto llamado El descenso de Inanna al inframundo. Este inframundo, o mundo inferior, no es el infierno, ¿de acuerdo? En ese momento no existía el concepto de infierno, en nuestro sentido moderno. Era simplemente el mundo de abajo, el mundo de los que se han ido. Este texto, El descenso de Inanna al inframundo, fue completamente reconstruido y reconocido por los académicos solo en la década de 1930. Es decir, no está disponible en su totalidad ni siquiera desde hace 100 años. Y este texto es muy importante. Contiene la primera descripción mitológica de una resurrección, al menos 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Y esto fue descubierto muy recientemente, en la escala de nuestra historia. George Smith, alrededor de la década de 1870, estudiaba en el Museo Británico. Fue él quien identificó lo que ahora conocemos como la 11ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh. Y se dice, no sé si es verdad, que cuando vio allí la descripción del diluvio, y que esta descripción no solo estaba relacionada con la Biblia, sino que también mostraba que, además de un solo Dios, existían otros dioses. Salió corriendo del museo en ropa interior, gritando, si esto es verdad o no, no lo sé, pero demuestra el impacto de ese descubrimiento. Y, lo más importante, muestra lo reciente que es en la historia moderna. Estos hallazgos fueron tan significativos que cambiaron por completo la visión de arqueólogos y teólogos sobre las narraciones bíblicas. Por primera vez aparecieron evidencias escritas, más antiguas que el texto hebreo, sobre un diluvio universal, héroes, dioses y una estructura mitológica similar. Hagamos un resumen. Y también recordemos lo que he leído en algunos libros, multitud de libros, como La invención de Dios, de Thomas Romer, La Biblia desenterrada, de Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, y otros libros de Samuel Noah Kramer. Estos libros son el resultado de años de investigación arqueológica y textual, y demuestran que la religión del Antiguo Testamento no surgió de la nada. Se formó en un contexto donde ya se adoraban a otros dioses, y donde el monoteísmo era una construcción progresiva y estratégica. Sabemos que en las regiones donde Yahvé, el supuesto único Dios verdadero, se apareció a Abraham, en realidad se adoraban a otros dioses.
Lo que establecieron los hebreos fue la monolatría. La monolatría no niega la existencia de otros dioses, pero prefiere adorar a un dios como principal. Nuestra fe cristiana, o incluso la islámica, que están tan extendidas, nos enseñan sobre un solo Dios, pero los recientes descubrimientos arqueológicos nos muestran lo contrario. Por ejemplo, Dios podría haber tenido una esposa llamada Asera, un nombre que fue omitido del canon bíblico. Y todo esto cobra aún más sentido cuando miramos el contexto de Abraham. Abraham no surgió de un vacío religioso. Vino de Ur, una de las ciudades más importantes de Sumeria, en una región que hoy corresponde al sur del actual Irak. Ur era una ciudad sagrada, dedicada al dios lunar Nana, también conocido como Nanar o Sin. Este dios era adorado en dos importantes centros religiosos de la antigüedad. En la propia ciudad de Ur, donde se erigía su gran zigurat, una especie de construcción piramidal escalonada a modo de templo, y también en la ciudad de Harán, situada más al norte, donde vivió durante un tiempo la familia de Taré, el padre de Abraham. No es casualidad que el hermano de Abraham se llamara Harán, probablemente una referencia directa a esta ciudad sagrada. Y, bueno, ya saben lo que está pasando hoy en esas tierras, ¿verdad? Para entender algunas cosas, inevitablemente, hay que mirar al pasado. Al fin y al cabo, el Irán moderno proviene de la ascendencia persa. Volviendo a los tiempos antiguos, a la antigüedad, la gente realmente creía que los dioses habitaban físicamente en los zigurats. No era simplemente una construcción simbólica. Se consideraba un lugar de encuentro entre dioses y humanos. La cima del zigurat estaba destinada al dios, y solo el sumo sacerdote podía subir allí. Estos sacerdotes a menudo no eran solo figuras religiosas. También poseían poder político y administrativo, especialmente en las primeras ciudades de Sumeria. La máxima autoridad en la ciudad podía recibir el título de Ensi, una especie de sacerdote gobernante, o lugal, que se acerca más al concepto de rey. Con el tiempo, el lugal se convirtió en la figura dominante, concentrando el poder militar, religioso y administrativo. En los tiempos en que Ur prosperó como centro religioso, cultural y económico, reyes como Shulgi, Amarsin, Shusin e Ibisin marcaron toda una época. Todos ellos fueron reyes de la tercera dinastía de Ur, una de las últimas grandes manifestaciones de la civilización sumeria antes de su caída definitiva. Estos reyes mantenían una sólida conexión simbólica y religiosa con Nana, el dios lunar. El rey era visto como elegido por el dios y legitimado por él. La construcción o restauración de zigurats formaba parte de esta alianza divina. Shulgi, por ejemplo, restauró el gran zigurat de Ur en honor a Nana. Amarsin y Shusin continuaron con la gestión centralizada y religiosa, construyendo canales, templos y manteniendo la adoración. Pero Ibisin, el último rey de la dinastía, se enfrentó a una grave crisis: sequía, hambruna, invasiones de los amorreos y el colapso de la estructura centralizada. Este fue el fin de la dinastía y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Mesopotamia. Así que cuando se dice que Abraham dejó Ur y se dirigió a la tierra prometida, no estamos hablando de un hombre nacido en el desierto, sin ningún contexto. Estamos hablando de un hombre que creció en un entorno profundamente teocrático, donde los dioses habitan en los templos, donde la adoración a Nana dominaba la vida urbana, y donde su padre, Taré, probablemente era sacerdote o participaba en el servicio religioso. Cuando esta tradición monoteísta comienza a desarrollarse, lleva consigo profundas huellas e improntas del pasado politeísta. Y eso es
lo que ha revelado la arqueología moderna. Existen artículos científicos y libros sobre el tema. Hasta este momento, en este vídeo, hemos trabajado exclusivamente con datos históricos, arqueológicos y científicos. Ni siquiera hemos invadido el campo de la conspiración. Ya hemos sentado parte de los cimientos de nuestro edificio. Y ahora empezamos a considerar otras perspectivas. Ni siquiera he hablado del libro perdido de Enki, o de la serie Crónicas de la Tierra de Sitchin, o del planeta Nibiru. La verdad es que incluso sin tocar estos temas, ya podemos ver lo importantes que son estos descubrimientos. Estamos cambiando por completo el paradigma de nuestra vida y el paradigma mismo del planeta Tierra, cuando nos damos cuenta de que, en la época en que se decía que solo había un dios, en realidad se adoraban a varios dioses. Un único dios obtuvo predominio, y los demás fueron gradualmente abandonados, olvidados. Este proceso de borrar el politeísmo es algo que se puede observar en varios textos religiosos, especialmente durante la reforma de Josías en el Antiguo Testamento, cuando la adoración centrada en Yahvé comenzó a adquirir exclusividad. La adoración a otros dioses se prohibió gradualmente. Fue borrada de la historia de la humanidad. Pero hoy en día, la arqueología y la historia ya disponen de suficiente material para contar lo que se omitió. La gente ya ha estudiado a los Anunnaki, ya ha estudiado la escritura. Mencioné que el texto, El descenso de Inanna al inframundo, fue compilado, o más bien reconstruido, por los académicos solo en la década de 1930. ¿Y por qué es así? Porque estas tablillas no tienen orden. Están esparcidas por toda la biblioteca. Hay entre 30 y 50.000, y solo un poco más del 10% de ellas han sido traducidas hasta la fecha. A los especialistas a veces ni siquiera les da tiempo a componer el texto completo. A veces parece que la historia está ordenada, y de repente aparece otra parte que no se corresponde con la anterior. Tal es el caso de la epopeya de Gilgamesh. En algunas tablillas parece que Enkidu murió, en otras no. No voy a explicarles esto ahora. Hay un vídeo en el canal sobre la epopeya de Gilgamesh. Simplemente búsquenlo. Y habrá más en el futuro. Es importante entender lo siguiente. Estas tablillas no tienen orden, cronología, y no son inequívocas. No puedes simplemente tomar un libro terminado y decir, aquí está, esta es la historia completa. No funciona así. Tomas una parte aquí, luego otra parte allá, y de repente una no se corresponde con la otra. Y entonces comienza el rompecabezas. El trabajo de los especialistas, en este sentido, se parece más a una reconstrucción arqueológica que a la lectura de un libro normal. Es como armar un mosaico con fragmentos de cerámica esparcidos por un campo. Y así es como se estudian los Anunnaki. Así es como se estudian las tablillas sumerias. Así es como los verdaderos especialistas trabajan con este material. Ahora pasemos a la última parte de la historia. En la década de 1970, un hombre llamado Zecharia Sitchin publicó una serie de libros, 7 libros, Crónicas de la Tierra. Sitchin realizó muchas comparaciones, y su contribución es enorme en lo que hizo. Pero Sitchin no era historiador, tenía un título en historia económica. Si dijera que era uno de los pocos que podía leer textos sumerios, quizás sería una exageración, porque en realidad no era un académico en este campo. Estudió historia económica, al igual que yo no soy asiriólogo. Soy bibliotecario, tengo 2 títulos de posgrado, uno de ellos en filosofía, pero no soy un historiador académico. Estudio esto como un pasatiempo, al igual que Sitchin. Solo que el trabajo de Sitchin
rompió la lógica de todo lo que existía hasta entonces. Afirmaba que podía leer inscripciones sumerias, inscripciones asirias, la Biblia original, y que también podía estudiar a los fenicios, hititas, hurritas, entre otros pueblos. Su teoría se expone en 7 libros. El primero, el 12º planeta. Luego, la escalera al cielo. Y luego vienen otros, cuyos nombres no recuerdo ahora. También está Génesis revisado, que es un libro independiente. Años después publicó El libro perdido de Enki. Esto es una obra de ficción. Tomó todo lo que había estudiado, lo convirtió en una narración, creó una historia dividida en tablillas. Y listo. Esta es la historia que contamos aquí. Esta es la base de la película Anunnaki en el canal. Una historia narrativa construida como si estuvieras viendo una película. Y no es pura ficción. Esto es importante y necesario. Simplemente siéntense y miren. No intenten racionalizar cada detalle. Dejen de lado la parte racional por un momento. Simplemente miren y observen cómo muchas cosas encajan en su lugar. Miren cómo los experimentos genéticos que propone Sitchin en realidad tienen sentido. Incluso hoy nuestra ciencia está desarrollando cosas similares. Miren cómo los problemas atmosféricos en Nibiru se asemejan a nuestro propio efecto invernadero. Tal vez algo similar esté sucediendo también aquí. Incluso si es una obra de ficción, es una obra de ficción basada en mitos reales. Y en este sentido, funciona como una puerta al conocimiento, un puente entre la imaginación y la arqueología. Si esta historia no hubiera sido escrita de una manera tan sensacional, tal vez este tema nunca les habría llegado. Tal vez ni siquiera estaría aquí. Yo mismo solo empecé a estudiar todo esto porque hace muchos años vi un blog que contaba la historia de los Anunnaki. Y me pregunté, ¿podría ser esto verdad? Luego empecé a leer libros históricos, libros arqueológicos. Empecé a hacer estudios comparativos. Y solo después de todo esto, pude entender la importancia del trabajo de Sitchin. Así que el respeto hacia él es enorme. Y si quieren saberlo, creo en muchas de las cosas que están escritas allí. Pero algunas cosas hay que decirlas claras. Veo muchos canales diciendo, las tablillas sumerias dicen esto, las tablillas dicen aquello. Pero la verdad es que ni siquiera sabemos todo lo que dicen. Ni siquiera los especialistas lo saben. Y aquí es importante aclarar una idea errónea muy común. Los sumerios afirman categóricamente que los humanos fueron creados para trabajar para los dioses, y que los dioses menores, llamados Igigi, fueron liberados del trabajo pesado, creados para trabajar. Pero esto es diferente a ser creados para la esclavitud. Ustedes también trabajan. ¿Son esclavos? Vale. Sé que a veces el sistema se siente como esclavitud, pero técnicamente no es esclavitud. Lo mismo ocurre con los sumerios. Exagerar y decir que fueron creados para ser esclavos es incorrecto. Puede ser una interpretación que surgió más tarde, después de leer los mitos. Pero no se puede decir que está literalmente escrito en las tablillas. No es así. Y por eso siempre necesitamos un estándar, un criterio. Porque al estudiar mitos, historia y religión, cualquier pequeña distorsión puede convertirse en una enorme creencia. Por supuesto, en los videos aquí en el canal a menudo empiezo con diferentes creencias y enfoques, pero mi intención nunca será decirles en qué creer. Mi idea no es limitarlos. Al contrario, es liberarlos de pensamientos que puedan hacerlos esclavos de sus propias creencias. Porque incluso si algunas cosas no están escritas explícitamente allí, algunas cosas se esconden entre líneas, justo entre líneas, y por eso a veces digo las cosas explícitamente, y a veces
prefiero dejarlas implícitas. Sigan esta idea. Ustedes saben lo que son los zigurats, ¿verdad? Los zigurats son estructuras piramidales. Estos edificios fueron creados en Sumeria, que en ese momento no era un país en nuestro sentido moderno. Sumeria estaba dividida en muchas ciudades-estado, como pequeños reinos independientes, algo parecido a lo que vemos hoy en los Estados Unidos. Cada ciudad-estado tenía su propio dios, y para cada dios había un zigurat. Estas estructuras eran altas, piramidales, y servían como templos sagrados, un lugar donde se veneraba a ese dios. Veámoslo desde un punto de vista académico y científico. Cada ciudad tenía un dios, y también una clase de sacerdotes. Inicialmente solo había un sacerdote, pero con el tiempo esta clase creció y llegó a incluir al rey, que por cierto era el líder político y religioso de esa ciudad. El rey y el sacerdote eran los únicos a los que se les permitía subir a la cima del zigurat, donde, teóricamente, tenía lugar el contacto con los dioses. Esto marca el comienzo de lo que más tarde se llamaría teoría, un gobierno basado en el poder divino. La idea de que el rey gobierna porque fue elegido por los dioses comienza aquí mismo, en Sumeria. Y junto con todo esto, aparecieron los pagos de impuestos. Si creen que pagar impuestos es malo, y yo también creo que es muy malo, vale la pena recordar que desde el comienzo de la historia, desde el momento en que surgió el poder estatal, esto ya existía. En Sumeria los ciudadanos ya pagaban impuestos para reyes y sacerdotes. Y la parte más curiosa, estos impuestos se entregaban a los sacerdotes con el pretexto de que serían ofrecidos al dios de la ciudad, allá, en la cima del zigurat. E incluso volvían con un recibo por este impuesto. Perdón, casi digo diezmo. Pero esto es solo para que reflexionemos, ¿verdad? ¿Estaban realmente estos dioses allí físicamente? ¿O espiritualmente? No lo sé. Y honestamente, incluso no descarto la posibilidad de que todo esto fuera una gran invención. Quizás alguien creó un sistema, construyó una estructura y luego dijo: ahora hablo con Dios. ¿Quién sabe? Tal vez usaron algún tipo de alucinógenos y en este estado alterado, ¿les parecía que se comunicaban con alguna deidad? Tampoco lo sé. O quizás era real físicamente. Quizás naves espaciales descendían, y de estas naves surgía un dios, justo allí, en la cima del zigurat. No lo sé. Pero les confieso algo. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Porque me encanta. Esta idea me gusta. Parece que tiene sentido. Pero no sé si es verdad. Y lo más importante, no está escrito en las tablillas, ni en los libros. Es una suposición. Llamo tanto estas suposiciones, que aquí estoy, en este canal, creando videos sobre esto que me encanta hacer y que a ustedes les encanta ver. Y no es solo una cuestión de que te guste la idea o disfrutar creando videos. Esta es, en realidad, la alternativa más plausible. Los Anunnaki eran seres extraterrestres, de carne y hueso, que vinieron del cielo a la Tierra. Parece que no hay otra alternativa viable. La única consideración es que la mitología y todas las narrativas antiguas no deben reducirse exclusivamente a esta única interpretación, sin apreciar toda la belleza de todo lo demás que contienen. Ahora, permítanme hacer otra pregunta. ¿Podrían estos dioses sumerios ser los mismos que aparecen en las mitologías egipcia, griega, romana, escandinava e incluso en otras religiones mundiales? No lo sé. Y honestamente, creo que hacer tal comparación es prematuro. A menos que hayamos leído muchas tablillas sumerias. Entonces, sí, con una base sólida, tal vez podríamos decir algo. Pero ya he visto a gente decir, por ejemplo, que el dios lunar Nana es lo mismo que el dios supremo del Islam, Alá.
Y, honestamente, creo que hacer tal afirmación es muy prematuro. Antes de decir algo así, tal vez deberíamos estudiar profundamente los textos sumerios sobre Nana. Entonces, sí, con la debida justificación, podemos pensar en ello. ¿Y Marduk? ¿Podría ser Ra? Bueno, en el libro perdido de Enki, sí, lo es, pero ¿realmente? No lo sé. Sé que Sitchin decía que Marduk es Ra. Y también sé que existen artículos científicos que estudian las similitudes entre Marduk y Ra. Sí, no se equivoquen. Artículos científicos, escritos por historiadores y arqueólogos. Este es el tipo de materiales que suelo investigar, leer y obtener para formar la base de conocimiento que comparto aquí en el canal. Información científica. Estos artículos intentan trazar paralelos entre las estructuras mitológicas y políticas de las civilizaciones mesopotámicas y egipcias, comparando, por ejemplo, el papel centralizador de Marduk en Babilonia con el papel de Ra en Egipto. Ahora, ¿prueba esto algo? No necesariamente, y por eso me encanta estudiar estas cosas. Pero para estudiar de verdad, a veces hay que dejar las cosas abiertas, porque si fijamos algo y decimos, aquí está, estamos construyendo, pero si construimos, perdemos la base de la investigación, perdemos la esencia de la investigación. Así que cuando alguien me pregunta en los comentarios, ¿es esto realmente así? ¿Es verdad? Yo respondo, posiblemente sí, posiblemente no. No se puede decir con certeza. Algunas personas a menudo me preguntan en qué creían los Anunnaki, y debo aclararlo claramente. Los Anunnaki no creían en nada. Todas las culturas de nuestro pasado no tenían fe en dioses individuales, en dioses únicos. Eran múltiples dioses, eran dioses, en plural. No había mención de un único dios, ninguna idea de una fuente creadora de todo lo que existe. La fuente estaba al principio, estaba en Anu, la fuerza cósmica que unía todo, y que luego incluso aparece en la filosofía griega, en Tales de Mileto, cuando habla del arjé, o incluso en la idea del demiurgo, no el demiurgo gnóstico, sino el demiurgo de los filósofos griegos. Así que cuando alguien pregunta en qué creían los Anunnaki, bueno, desde un punto de vista científico, los Anunnaki no creían en nada. Los Anunnaki son los dioses que adoraban los sumerios. Y los sumerios, sí, son ellos los que pueden decirnos en qué creían. Y los sumerios creían en los Anunnaki. ¿Y qué pasa con Galzu? Bueno, Galzu es una invención de Zecharia Sitchin, quien introdujo el concepto de la creencia de los Anunnaki en el padre de todo lo que existe en el libro perdido de Enki. Esto refleja lo que él creía. Confieso, no entiendo por qué lo hizo, pero el hecho es que lo hizo. Y esto aparece en las películas del canal, porque quiero respetar las conclusiones a las que llegó. Pero debe entenderse claramente. Desde un punto de vista científico, esto no tiene ninguna base. El nombre Galzu no aparece en ninguna tablilla mesopotámica, en ningún documento, y no es mencionado por ningún experto. Así que algunas personas preguntan, ¿son los Anunnaki falsos dioses? No, no se trata de eso. Es genial. Los Anunnaki son los primeros dioses adorados por la primera civilización que jamás haya existido en la Tierra. Y esta primera civilización, Sumer, afirma que todo lo que aprendieron entonces, la medición del tiempo, la astronomía, la agricultura, la ganadería, las leyes, el riego, la creación de ciudades-estado y un montón de otras cosas que quizás ni siquiera encajan aquí ahora mismo. Todo esto fue entregado ¿por quién? ¿Por los dioses? Los dioses enseñaron. ¿Y quiénes eran estos dioses? Los dioses Anunnaki. ¿Son los Anunnaki arcontes? Bueno,
Ahora entramos en otra esfera, una esfera más compleja que requiere una explicación más profunda del gnosticismo. Esto se explorará, sí, pero no ahora. ¿Y controlan los Anunnaki lo que sucede en el mundo? Esta es una pregunta que surge con frecuencia. Existen canales, teorías, videos, foros, y algunos llegan muy lejos. Hay gente que dice que Nibiru es la nave nodriza. Otros afirman que los Anunnaki están ocultos, gobernando el mundo desde las sombras. E incluso hay quienes juran que son lagartos. Sí, lagartos. ¿Y de dónde salió esta historia de los lagartos? Todo comienza con un antiguo concepto en neurociencia, el llamado cerebro reptiliano. Durante mucho tiempo, los científicos dividieron el cerebro humano en 3 estructuras básicas, y la más primitiva de ellas, asociada con los instintos de supervivencia, la agresión, el hambre, el miedo y la reacción inmediata, recibió el apodo de reptiliana. Esto se debe a que se asemeja a la estructura del cerebro de los reptiles y de algunos de los primeros seres que surgieron del agua. Un ejemplo que se cita en los documentales científicos es el Tiktaalik, uno de los primeros vertebrados con características tanto de pez como de animal terrestre. Estos primeros animales debieron dar origen a patrones instintivos que todavía residen en el cerebro humano. Por supuesto, la neurociencia moderna ha revisado mucho desde entonces. Hoy se habla mucho más del papel de la corteza prefrontal, esta parte más nueva del cerebro, responsable de la inteligencia emocional, la elección consciente y la capacidad de observar y regular nuestras propias acciones. El término cerebro reptiliano ya se considera obsoleto, pero es esta idea del cerebro reptiliano, mezclada con la simbología antigua y una buena dosis de interpretación, la que ha alimentado la teoría de David Icke. Según Icke, los Anunnaki son seres reptilianos que habitan la Tierra desde hace millones de años. Él sugiere que estos seres todavía están entre nosotros, infiltrados en las élites de poder mundiales, e incluso vincula a la familia real británica con la supuesta línea de estos Anunnaki reptilianos. Esta es una teoría que para algunos mezcla ficción, fe y elementos esotéricos, y es importante aclararlo. Tal visión ya pertenece al ámbito de la suposición, de la imaginación, de la fe, y en este ámbito no hay correcto o incorrecto. Cada uno tiene la libertad de formar su propia visión y creer en lo que quiere. Ahora, ¿podrían los Anunnaki ser seres malvados que todavía existen hoy, actuando entre bastidores del poder? Posiblemente. Pero, honestamente, quizás ni siquiera tengamos que llegar tan lejos, porque a veces los propios humanos se las arreglan muy bien. El mal, la manipulación, la explotación, todo esto puede producirse sin ninguna intervención externa. Los humanos, por sí solos, ya han aprendido a dominar, explotar y beneficiarse de la debilidad de los demás. ¿Están los Anunnaki detrás de esto? Posiblemente. Pero incluso si no lo están, el mal ya está bien aprendido. Así que no hay necesidad de culpar a los reptiles. Pero en cualquier caso, cada uno es libre de creer en lo que quiera. Cuando nos preguntamos si los Anunnaki todavía están aquí, quizás no estemos buscando en el lugar correcto. En lugar de mirar al cielo nocturno en busca de naves o buscar conspiraciones en los gobiernos, vale la pena mirar hacia adentro, en la propia estructura de nuestra sociedad e incluso en nuestra propia psicología. Y si su legado más duradero no son los monumentos de piedra o los artefactos de oro, sino la arquitectura invisible de control, incrustada en la propia esencia de la humanidad, los textos sumerios son extremadamente claros en una cosa. Fuimos creados con un propósito específico: servir. Pero ¿y si este software
¿No se eliminó después de que se completó el proyecto? ¿Qué pasa si sigue funcionando hoy, dando forma a nuestros instintos, creencias y jerarquías sociales? Sigamos este hilo. El concepto del derecho divino de los reyes, la idea de que un gobernante es ungido por Dios y su autoridad es incuestionable, no nació en la Europa medieval. Sus raíces se remontan directamente al suelo fértil de Mesopotamia. El lugar sumerio no era simplemente un rey, era el representante de un dios en la tierra, el único mediador con derecho a ascender a la cima del zigurat para comunicarse con los señores celestiales. Este modelo, donde el poder no emana del pueblo, sino que desciende de arriba desde una fuente divina, resultó ser increíblemente eficaz. Legitimó el poder absoluto, suprimió la disidencia y creó una jerarquía rígida, donde la cima de la élite se consideraba genética o espiritualmente más cerca de los dioses. ¿No les parece que este modelo, aunque modificado, ha perdurado a lo largo de los milenios? Desde los faraones, considerados dioses vivos, hasta los monarcas que gobernaban por la gracia de Dios, y quizás incluso hasta las dinastías modernas, que poseen una riqueza e influencia inimaginables, como si hubieran heredado no solo capital, sino el derecho mismo a mandar. Esta estructura de poder no es una coincidencia, es, quizás, el virus social más resistente que los Anunnaki hayan creado jamás. Pero, ¿cómo mantener el control sobre una población en constante crecimiento? ¿A través de la coerción directa? Ineficaz. Es mucho más elegante crear un sistema autorregulado basado en la fe. La religión se convirtió en la herramienta ideal. Dio respuestas a las preguntas existenciales, estableció códigos morales y, lo que es más importante, prometió recompensa por la obediencia y castigo por la desobediencia, pero principalmente, después de completar el viaje terrenal, la casta sacerdotal que comenzó en Sumer se convirtió en una institución global de intermediarios entre la humanidad y lo divino. Recopilaban impuestos para los dioses, ya fuera grano en la antigua Ur o el diezmo en la iglesia medieval, y a cambio ofrecían consuelo y esperanza. Este sistema es ingenioso en su simplicidad. Traslada el foco de los gobernantes reales y terrenales a un juez invisible y todopoderoso, cuya voluntad es interpretada por aquellos que ya están en el poder. De esta manera, cualquier rebelión contra el sistema se convierte no en un acto político, sino en una blasfemia, una rebelión contra Dios mismo. Y aquí llegamos al aspecto más preocupante de su legado. Los Anunnaki, siendo maestros de la genética, pudieron haber dejado su huella no solo en nuestras estructuras sociales, sino también en nuestro ADN. Ya hemos hablado del cerebro reptiliano, la fuente de nuestros instintos básicos: miedo, agresión, deseo de dominar y someterse en la jerarquía. ¿Qué pasa si esto no es solo una casualidad evolutiva? ¿Qué pasa si estos rasgos fueron reforzados a propósito? Imaginen al empleado perfecto. Siente miedo a la autoridad, busca ocupar su lugar en una jerarquía clara, muestra agresión hacia aquellos que están por debajo o fuera de su grupo, y por encima de todo valora la supervivencia y la estabilidad, incluso a costa de su propia libertad. Esta no es una descripción de un reptil. Esta es una descripción de una gran parte de la sociedad humana a lo largo de su historia. Tal vez nuestra propensión al tribalismo, la xenofobia, seguir ciegamente a los líderes y la voluntad de sacrificarnos por ideas abstractas impuestas desde arriba no son defectos de nuestra naturaleza, sino funciones integradas que nos hacían excelentes sirvientes. Por lo tanto, el legado de los Anunnaki es algo ambiguo. Por un lado, nos transmitieron el fuego, conocimiento en los campos de las matemáticas, la astronomía,
la metalurgia, la agricultura. En esencia, lanzaron nuestra civilización, pero por otro lado, nos pusieron cadenas invisibles, una predisposición psicológica y posiblemente genética a la sumisión. Nos dieron las herramientas para construir un mundo, pero pusieron en nuestras manos los planos de una prisión. Y lo más ingenioso de esta prisión es que la construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, generación tras generación, creyendo sinceramente que estábamos construyendo un templo. Luchamos entre nosotros por los recursos que en última instancia enriquecen a una pequeña élite. Seguimos dogmas que nos dividen y nos hacen manejables. Hemos creado sistemas económicos que fomentan el trabajo para sobrevivir, no para la creatividad. Este sistema es tan perfecto que ya no necesita supervisores externos. Nosotros mismos nos hemos convertido en nuestros propios carceleros, transmitiendo las llaves de las celdas a nuestros hijos bajo la apariencia de tradiciones, cultura y deber sagrado. El verdadero control es cuando el esclavo ni siquiera sospecha sus cadenas y defiende ferozmente su jaula, considerándola su hogar. Si el capítulo anterior pintó un panorama sombrío de nuestra existencia programada, este se trata de la esperanza, porque en cada sistema, incluso el más perfecto, hay espacio para el fracaso, para la anomalía, y en el caso de la humanidad, esta anomalía parece ser nuestra propia mente, ese mismo fuego genético que los Anunnaki nos dieron. Resultó no ser simplemente una chispa para el trabajo, sino una llama capaz de iluminar la oscuridad y quemar las cadenas. Estamos en un punto único de la historia. Por primera vez en miles de años, la información oculta en las tablillas de arcilla y enterrada bajo las arenas del tiempo se está poniendo a disposición del público. Gracias a las excavaciones, los trabajos de científicos desinteresados y, por supuesto, la red global, el conocimiento prohibido, ya no es dominio de unos pocos elegidos. Estamos experimentando un despertar colectivo, lento, doloroso, pero irreversible. Estamos comenzando a leer el manual de instrucciones que dejaron nuestros creadores y nos damos cuenta de que no solo hay reglas, sino también lagunas. Para comprender este proceso, volvamos al panteón sumerio. Entre los Anunnaki destacaron dos figuras clave, cuyas la confrontación, quizás, se ha convertido en una metáfora de toda la historia humana: Enki y Enlil. Enlil era un administrador estricto, un comandante en jefe, para quien el orden, la disciplina y la impecable ejecución de las tareas eran lo más importante. Consideraba a la humanidad como un recurso, una herramienta funcional. Fue él, según los mitos, quien se enfureció por el ruido de la gente y envió un diluvio sobre ellos. Enki, por el contrario, era el principal científico, un ingeniero genial que participó directamente en nuestra creación. Mostró compasión por su creación, transmitió secretamente conocimientos a la gente, salvó a la humanidad del diluvio al advertir a su elegido. ¿No es toda nuestra historia un campo de batalla entre estos dos arquetipos? Entre el legado de Enlil, la búsqueda del orden, la jerarquía, el control, el dogma, y el legado de Enki, la sed de conocimiento, la creatividad, la compasión, la libertad individual y la rebelión contra la autoridad injusta. Cada vez que en la historia aparecían grandes pensadores, científicos, artistas y revolucionarios que ampliaban los límites del conocimiento y desafiaban los dogmas establecidos, ¿no era esa la voz de Enki que resonaba a través de los siglos? Y cada vez que la Inquisición quemaba libros, cuando los regímenes totalitarios destruían a los disidentes, cuando la religión exigía fe ciega en lugar de búsqueda, ¿no era esa la sombra de Enlil que intentaba mantener el orden y el control?
Hoy esta lucha ha llegado a su apogeo. El sistema de control de Enlil, perfeccionado a través de las estructuras financieras globales, los medios de comunicación y las instituciones políticas, se enfrenta a la conciencia despierta de Enki, que se propaga a través del libre flujo de información y la creciente aspiración de las personas a la autodeterminación. Este despertar nos obliga a reconsiderar la pregunta más fundamental: ¿quién es Dios? El descubrimiento de que los antiguos dioses eran seres de carne y hueso, extraterrestres de otro planeta, no conducen necesariamente al ateísmo. Por el contrario, nos libera. Nos permite separar a nuestros creadores del Creador Supremo, primordial, esa fuente de ser impersonal y omnímoda, que los sumerios llamaban An, y los filósofos el Absoluto. Los Anunnaki no eran esa fuente, eran solo una de sus innumerables manifestaciones, una civilización desarrollada que, a su vez, también provenía de algún lugar. Al darnos cuenta de esto, dejamos de ser esclavos orantes que miran a un amo todopoderoso y a menudo caprichoso. Nos convertimos en herederos, hermanos menores en la razón, que finalmente han conocido la verdad sobre su familia. Podemos respetarlos como a nuestros progenitores, pero ya no estamos obligados a adorarlos. Nuestro deber no es servirles, sino superarlos. ¿Cómo hacer esto? El camino pasa por la evolución consciente. Si ellos cambiaron nuestra genética, nosotros debemos cambiar nuestra conciencia. Esto significa asumir la responsabilidad de nuestros instintos reptilianos. No reprimirlos, sino ser conscientes de ellos y gestionarlos con nuestro neocórtex desarrollado. Esto significa cuestionar cualquier autoridad que exija fe ciega, en lugar de ofrecer argumentos lógicos. Esto significa desarrollar la empatía y la unidad, comprendiendo que la división en naciones, razas y religiones es un mecanismo de control obsoleto del arsenal de Enlil. Esto significa valorar la creatividad, la curiosidad y la búsqueda libre de la verdad, cualidades que posiblemente fueron implantadas en nosotros por el rebelde Enki. Debemos convertirnos en lo que, tal vez, él quería que fuéramos. No solo trabajadores, sino seres autosuficientes e inteligentes, capaces de crear su propia realidad y explorar el universo. Muchas teorías relacionadas con los Anunnaki hablan de su regreso, de la ciclicidad de la órbita de Nibiru. Posiblemente, esto no debe ser percibido como una profecía apocalíptica. Posiblemente, esto debe ser considerado como el examen final. Imaginen que un día regresan. ¿Qué verán? ¿Un planeta desgarrado por guerras, habitado por consumidores obedientes que todavía adoran imágenes distorsionadas de sus antiguos amos? ¿O encontrarán una civilización unida y madura que se ha liberado de las cadenas mentales, ha dominado la energía limpia, ha salido al espacio y está lista para recibir a sus creadores no como dioses, sino como iguales? La elección que hacemos cada día, en nuestros pensamientos, palabras y acciones, determina cuál será la respuesta. La historia ya no se escribe para nosotros. Ahora nosotros sostenemos la pluma. El legado de las estrellas está dentro de nosotros, y nuestro derecho y nuestra obligación es reclamarlo. El camino desde esclavos cabezas negras hasta ciudadanos soberanos del cosmos está abierto. Y el primer paso en este camino comienza con la conciencia de quiénes somos en realidad.